Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno que están esta tarde con nosotros, nos acompañan esta tarde. Déjenme saludarles, decirles que el Señor les bendiga y darles un abrazo fraterno de la Iglesia de Cristo, el Renuevo Ministerio Ebenecer, aquí en la ciudad de Hillsboro, Oregon. Espero que se encuentren bien todos en casita. Qué bueno que nos acompañen, que tome el tiempo de acompañarnos esta tarde. Tengo la bendición de que me acompañe mi esposa, hermana María, hermano Pedro, así que estamos hoy aquí nuevamente con ustedes, tratando de empezar un tema muy interesante esta tarde, así que voy a dar oportunidad para que mis hermanos se presenten. Voy a empezar de derecha a izquierda con el hermano Pedrito. Sí, muy buenas tardes, hermanos. Aquí estamos nuevamente como todos los viernes, ¿verdad? Ya estamos aquí transmitiendo este programa, el servicio familiar. Es de gran bendición. Mi nombre es Pedro, ya casi me están conociendo la mayoría. Aquí estamos presentes como siempre con los hermanos pastores, la hermana María, el hermano David. Les voy a dar rápidamente las redes sociales donde nos pueden buscar para que sigan todos los servicios. Estamos en Instagram, el-renuevo-ministerio Ebenecer, en Facebook, el Renuevo Ebenecer, YouTube, el Renuevo Ebenecer Hillsboro. En estas plataformas nos pueden buscar. Estamos aquí para transmitir este programa en esas plataformas y si a alguien les interesa saber más de nosotros, también hay números de teléfonos que la hermana les va a dar enseguida, ¿verdad? Dios los bendiga y bienvenidos a este servicio nuevamente. Hermana Mari, le cedo la palabra. Gracias, hermano Pedro. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es María García y damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se conectan por estas redes sociales en su servicio familiar de cada viernes, que lo comenzamos a las 8 de la noche. Así que voy a dar rápidamente la introducción acerca de los servicios para que demos entrada al tema y así no nos apresure mucho el tiempo. Amén. Tenemos el domingo, empezando el domingo, ¿verdad? Nuestro servicio presencial a las 3 de la tarde. Los días martes, servicio de oración e intercesión a las 6 de la tarde. Venga preparado con sus peticiones, y si también lo puede hacer por las redes sociales, puede poner sus peticiones de oración, las llevamos, las anotamos y las llevamos delante del Señor. Así que también siéntase en esa libertad. Los días jueves tenemos el discipulado ministerial a las 6 de la tarde, y también vasijas de honra, que es cada 15 días a las 8 de la noche. Y como hoy, viernes, nuestro servicio familiar de cada viernes a las 8 de la noche. Así que hoy es un tema muy, muy importante. Yo creo que todos los temas, toda la palabra de Dios es importante, y realmente nosotros nos sentimos gozosos porque para eso el Señor, ¿verdad?, ha mandado su palabra a que sea divulgada, a que sea expuesta, para que su pueblo no se mantenga en la ignorancia y no se mantenga con, ¿verdad?, pues que esté alerta a las cosas que se están viendo hoy en día. Así que prepare su corazón, como dice el hermano David, tome su pluma, su cuaderno, porque, ¿verdad?, es importante cuando uno escribe, anota, porque siempre lleva ese retenimiento, ¿verdad?, de que se nos queden las cosas. Así que, pues, vamos a comenzar, hermano David, que el Señor te bendiga. Gracias. Amados, Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros. Sí, como dice mi amada esposa, mire, prepare ahí en casita su pluma, su lápiz, tómese el tiempo de anotar, porque son cosas que son temas importantísimos que tenemos que aprender, porque los tiempos son finales. Debe usted saber que los tiempos son finales y la venida de Cristo viene pronto. El Señor viene pronto por nosotros y viene por una iglesia que se está preparando, se está equipando. Una iglesia como nosotros, como usted, que aparta su tiempecito para estar en la comunión con el Señor. Antes de comenzar, déjeme agradecerle y déjeme orar por su vida,
para que el Señor nos bendiga y nos bendiga a usted, nos bendiga a nosotros por medio de esta hermosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús nos venimos a poner en tus manos, Señor, rogándote, Padre Santo, que derrames una unción magisterial sobre tu pueblo, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre, para poder desarrollar este tema con autoridad y gracia. Señor, declaramos este lugar apto para predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, los de la congregación, aquellos que nos estarán viendo por las redes sociales, bendíceles, Padre. Y desde ya, Señor, que esta palabra venga con un espíritu de reflexión a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a platicar un poquito con respecto a lo que vamos a platicar esta noche. Miren, el tema que vamos a estar compartiendo esta noche se llama la apostasía. Usted sabe que es importante que aprendamos y ver los escenarios que el mundo nos está ofreciendo día con día. Hay diferentes escenarios que se ven en el transcurso desde que el Señor Jesucristo partió. Él estableció y nos dijo que tuviéramos cuidado con las cosas que iban a estar sucediendo. Y ahora se están cumpliendo, la mayoría de esas situaciones se están cumpliendo porque lo estamos viendo a nivel, permítame un segundo, a nivel mundial. Yo creo que usted sabe y no está ajeno a lo que esta pandemia ha traído y ha golpeado a la cristiandad, no nomás a nosotros, sino a mucha sociedad las ha golpeado de tal modo de que muchos han optado a quedarse en casa, a ya no salir a hacer las cosas que normalmente hacían. ¿Por qué? Porque lamentablemente esta situación que hemos vivido a nivel mundial ha traído un cierto temor al mundo, no nomás a un país o a una región o a una familia, sino a nivel mundial. Así es. Ha traído bastante, ha golpeado mucho la economía. Todos sabemos que esto tal vez no fue esto fue algo con la intención de dañar, Sí, definitivamente. Así es. Entonces esta noche vamos a estar platicando acerca de la apostasía. ¿Por qué? Porque hermanos, esto se está dando ya. Hay gente hermanos de nosotros, que lamentablemente participaban, se gozaban con nosotros, pero por ciertas circunstancias han optado por regresar a la vida que antes estaban haciendo, hacer las cosas que antes estaban haciendo, hacer lo mismo. Entonces realmente a veces nos ponemos a pensar si hemos tenido un encuentro personal con Dios, a la semejanza de Pablo. ¿Se acuerda cuando Pablo, el Señor se le apareció rumbo a Damasco y a él lo tiró el caballo? O sea, fue la presencia del Señor que lo tiró de una manera extraordinaria, y eso vino a hacer un cambio en su vida. Así es. Entonces a nosotros en estos días el Señor se nos está apareciendo, y a muchos nos está tirando del caballo. ¿Por qué? Porque son encuentros personales con Dios. Y es lo que Dios quiere, que usted y yo tengamos un encuentro personal con Él, que no sea algo nada más de cohecho o de palabra, sino que realmente sea algo que hemos vivido, una experiencia que hemos vivido. El Espíritu Santo está para derramarse sobre nosotros. La cuestión es que nosotros lo dejemos a Él que Él haga. Dice la palabra que lo pidamos, que lo deseemos todo el tiempo. Y Él está ahí dispuesto a dar porque Él lo mandaron. Él es nuestro consolador, dice la palabra, es el Paracleto, el que fue dejado para consolarnos. ¿En este tipo de conflictos que hoy estamos viviendo? No sé si usted se está dando cuenta todos los conflictos que ahorita se están dando a nivel del mundo. Pues es algo que está pasando. Pero sin más, déjeme entrar al tema, porque usted sabe que el tiempo siempre nos avanza. Déjeme darle un pasaje bíblico que vamos a estar tocando. Yo creo que usted ya lo ha visto, lo ha analizado, este verso que voy a estar tocando, y es en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en su verso 3. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado,
el hijo de perdición. Ahora mire, si nosotros analizamos este verso, que es lo ideal, dice que nadie os engañe en ninguna manera. O sea, lo que Pablo nos está diciendo aquí, que nadie nos engañe de ninguna manera y de ninguna forma. Dice más adelante, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Mire el orden, lo que primero va a venir, según el versículo de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, su verso 3. El orden dice, es la apostasía. Y de ahí que viene, y dice más adelante, y se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero va a haber una apostasía. Y cuando nosotros empezamos a analizar qué es lo que es apostasía, vamos a ver varios conceptos. Número uno, la apostasía, dice aquí, es la acción y efecto de apostatar. Apostatar por su parte significa abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. Imagínense, hermano. Lo primero que va a pasar es abandonar. Por eso le mencionaba al principio que estamos platicando que lamentablemente muchos de nuestros hermanos han abandonado ir a la iglesia, estar en comunión. Con eso no estoy diciendo que están apostatando, no, hermanos, no de ninguna manera, porque es un proceso, la apostasía es un proceso, es algo que se va dando poco a poco, y van entrando cosas al escenario. Por ejemplo, el desánimo, número uno, aquel desánimo que a veces nos agarra y decimos, ya para qué, ya creo que ya no tiene caso seguir adelante. Y no es así. ¿Por qué? Por lo mismo que estoy explicando. Porque es un proceso. ¿Qué más dice más adelante? Más adelante dice, con la doctrina que se procesa. La palabra como tal proviene del griego que sería apostasía, y se compone de arro, que es apo, o así que apo, que significa fuerza de, y la otra composición que dice atasis, que significa colocarse. Entonces, cuando asumimos estas palabras, se forma la palabra apostasía. Y yo creo que hay gente que en nuestros, tal vez alrededor de nosotros, que no se dan cuenta que están trabajando, que están cayendo en esto ya. Y es una pena, porque es gente que convivió con nosotros, que se sentó al lado de nosotros, pero ahora por problemas, conflictos y tal vez situaciones emocionales se han apartado, se han desviado del camino. Recuerde lo que estábamos en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 en su verso 3. Si lo ponen ahí, para que usted vea lo que le estaba diciendo, porque dice aquí que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Entonces aquí está un orden, sin que va a venir primeramente la apostasía. Y esto es lo que ya se está dando, amados hermanos. Creo que es visual lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, pero es algo que ya se profetizó. Ya el Señor lo estableció. Nosotros lo que tenemos que hacer es que nos tenemos que afirmar en lo que hemos creído. Tener la convicción de que el Señor nos ama y que Él pagó el precio por nosotros. Que usted tenga la convicción de que Él viene por nosotros. Eso es una convicción que tenemos que tener todos los días, no nada más hoy. Todos los días. Es una convicción y es una promesa que Él nos dio, que Él dijo: voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros estéis. Es una promesa. Pero claro, estamos rodeados de todo esto, de todo lo estamos viendo. Déjeme seguir más adelante, porque vamos a entrar un poquito más de lleno al tema. Mire esto, quiero que me acompañe a una cosa que tengo aquí. La Biblia nos enseña que hay personas que después de haber conocido a Dios y haber recibido sus beneficios, cayeron en ¿qué? Desobediencia. Durante este proceso unos se arrepienten y son restaurados, pero otros
le da totalmente la espalda a Dios. Así es. Y esa actitud los conduce a la perdición eterna. Así es. Eso está tremendo, hermanos. Amén. Eso está tremendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. No le demos, por más circunstancias que tengamos y conflictos, familia, no le demos la espalda al Señor. No se la demos. Al contrario, humildes, busquemos su rostro. Porque dice primero, mira lo que dice primero de Timoteo 4:1. ¿Lo tienes ahí? Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Oiga eso, hermanos. Oiga eso. Algunos, no está hablando plural, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así es. Y eso lo estamos viviendo hoy en día. Mucha gente ha abandonado el cristianismo para unirse a cierto tipo de sectas que pretenden llevarnos al reino, pero su finalidad es perdición. Sí, así es. Amén. Dice el versículo 2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizado la conciencia. Mire, esto es la palabra del Señor. Esto es la palabra del Señor. Pero ahorita les voy a enseñar, porque esto estamos empezando, familia, y estamos empezando a desarrollar el tema, que es interesante que sepamos. Quiero que usted apunte ahí con su lapicito y apunte, mire, Primera de Tesalonicenses 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos que apostatarán de la fe, Así es. prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Quiero que usted tenga eso en mente, que es un engaño, es una cortina de humo. ¿Por qué? Porque quieren distraernos, quieren atraer la atención, quieren desviarlo de su meta. El destino de todo cristiano, lo digo con todo temor y temblor, es la cruz. Amén. Debería de ser nuestro destino. Sí, sí, El destino de hermano Pedrito, el destino de hermana María, sí, sí. debería de ser la cruz. Pero ¿qué es lo que sucede con la cortina de humo que tenemos hoy en día? Que por un lado te ofrecen esto, te ofrecen lo otro, Así y te es. distraen. Hay algo que aquí en esta nación le llaman workaholic, que hay gente, por querer tener más, se mantiene trabajando todo el tiempo. Así es. Y aún teniendo familia, hijos que necesitan su presencia por el trabajo, cambian la felicidad y una sonrisa del niño por el trabajo. Así es. Porque se aferran tanto. Y no dice la palabra, la palabra nos dice claramente: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser van a ser añadidas. Entonces, trabajemos en ese punto. Déjenme dar unos conceptos que tengo aquí que yo quiero que se lo traje conmigo. Mire aquí. La palabra apostasía. Sí, la palabra apostasía se traduce de las palabras griegas apostasía, que significa deserción de la verdad, y apostatar. Del Strong del 646, también de apostación, que significa algo separador, divorcio, carta de divorcio. Del griego 647, y de afestemi, que señala el hecho de mantenerse apartado de. Según el diccionario bíblico, se define apostasía como volverse atrás, recaer. Sus sinónimos son renuncia, repudio, traición, blasfemia. Mire sus sinónimos: renuncia, repudio, traición y blasfemia. Pero ¿por qué no empezamos con lo que es renunciar? Bueno, Pedrito. Dice renunciar, dice abandonar voluntariamente una cosa que se posee o algo lo que se tiene derecho. Renuncia a todos sus cargos o pertenencias. Desistir de hacer lo que se proyecta o desea hacer. Imagínense, el número 1, lo que es renunciar. Y le va una base bíblica para que usted sepa cuando uno renuncia a esto, que está en Jueces capítulo 12, su verso 12. Que lo busquen aquí la hermana María. ¿Lo tienes ahí, Pedrito? No. Jueces 2:12. Sí,
Aquí lo tengo. A ver. Sí, dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Imagínense cómo a veces sin querer renunciamos a las cosas que hacemos. Así es. Con nuestros propios hechos renunciamos a las cosas del parte del Señor. Dice, hay un verso, dice, ¿cómo es que dices que me amas? A mí que no me ves, y a tu prójimo que tú lo ves, no lo amas. Me eres mentiroso. Estoy parafraseando el verso. Pero hermanos amados, imagínense al que tenemos a la par. Si decimos que amamos a Dios y no amamos al que tenemos a la par, somos mentirosos. Así es. Amén. Somos mentirosos. Entonces estamos renunciando del amor. Prácticamente estamos renunciando al amor de Dios. Porque uno de los mandamientos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Entonces si estamos amando a Dios, es necesario aprender a amar a los que tenemos al lado. Así es. Y sobre todo los que tenemos en la familia, que son la familia. Entonces es importante eso. ¿Qué dice Jueces? Josué 22, 16. Dice, toda la congregación de Jehová dice así, que transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificados altar para ser rebeldes contra Jehová. Imagínense. Entonces lo primero que el pueblo, aquí en Jueces, lo primero que hizo Josué, lo primero que hizo el pueblo, ¿qué fue lo que hizo? En lugar de seguir adelante con lo que ya estaba establecido, fueron detrás de otros dioses, edificando altares a otros dioses. Y eso, hermanos amados, es una renuncia a lo que estamos haciendo, a nuestros principios. Así es. A nuestros principios. Vamos a seguir. Repudio, Pedrito. ¿Qué tienes ahí? Repudio. Dice, repudio, acción de repudiar o rechazar algo o alguien. En medio de gritos de repudio, se expulsó a toda la plana mayor del corrupto partido. Uy, eso es en la política, ¿no? Lo que es repudio. Repudio, así es. Pero imagínense lo que es. Ahora, yo le pregunto a usted en casita, ¿quién tiene por repudiar? Por ejemplo, cuando a usted no le gusta algo y se lo quieren dar a la fuerza, llega un momento que usted lo repudia. Ya no le gusta, sino que lo repudia. Sí. Le causa náuseas, tal vez. Odio, tal vez también. ¿Por qué? Porque usted está repudiando y ya no quiere. Y eso es lo que deberíamos de hacer nosotros con el pecado. Repudiar el pecado. Sí, así es. Repudiar las malas acciones. Repudiar las cosas que a Dios no le agrada. Pero miren lo que dice aquí en el repudio, Mateo 5:31. Yo sé que usted ya tiene un conocimiento de esto más o menos. Dice la palabra, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que él se casa con la repudiada, comete adulterio. Imagínense. Entonces, vuelvo a la carga. Hablamos de lo que es de anteriormente, pues la renuncia. Entonces, y anteriormente les hablaba del amor al prójimo. ¿Cómo podemos nosotros repudiar a alguien, hermanos amados? Sí, Sobre todo nuestras esposas. Sí, el hermano Sergio Gracia García nos dice aquí un versículo, dice en la palabra, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, el cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso está en 1 de Juan 4:20. Gloria a Dios, lo que les mencionaba a ustedes. Entonces, volvemos a lo que es repudiar. Entonces, todo esto viene a causa de ¿qué? De la apostasía, porque son escenarios que se presentan para que una persona comience a apostatar de su propia fe. Número 1, renunciar al amor de Dios. Número 2, repudiar a los hermanos, repudiar a la gente que en cierto tiempo estuvo con él y lo apoyaron y estuvieron con él. Ahora mire, transgresión, Pedrito. Transgresión, definición de transgresión, de traición, es falta que comete una persona
que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad de vida. Mire, número uno, la traición. Nosotros sabemos que en medio del discipulado de Cristo, del Cordero, hubo alguien que lo traicionó. Sí, se habla mucho de Judas, que lo traicionó. Es muy famosa la traición de Judas, que vendió al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Ok, entonces, ahora yo le pregunto, aquí no privado, ¿a usted lo han traicionado? ¿A usted lo han traicionado? Sí, así es. Y es lindo traicionar a alguien, o vuelvo a repetir, es lindo traicionar, o se puede decir también, o es lindo que lo traicionen a uno. De ninguna manera, no. Porque esto lo que provoca es que golpea las emociones de la gente. ¿Y sabe lo que provoca aún más? Que la gente opte por seguir a Cristo. Porque ¿sabe lo que pasa? Dice la gente, cuando alguien traiciona a alguien, lo primero que dice es que todos son iguales. Sí, así es. Y nos ponen una calificación general, sabiendo que solamente uno tuvo la falta, el error, y nos califican a todos por igual. Entonces, ¿eso qué es lo que evita que la gente venga a Cristo? Por el mal testimonio de uno, evita que otros vengan a Cristo. Y eso, lamentablemente, hermanos, se ve hoy en día. Usted puede ver a gente que no quiere saber nada del Evangelio porque alguien lo traicionó, alguien le hizo algo. Y ¿sabes qué? No quiero saber nada. Mejor ahí después vemos cómo hacemos. Entonces, este tipo de personas también, mire, van echándole, como dicen en mi rancho, le van poniendo el maicito al buche de la gallina. Así es. Poco a poquito se va llenando el buche de la gallina hasta que llega el momento que, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer algo. A mí no me interesa, mejor voy a hacer, ¿qué? Voy a apostatar, no me interesa. Y hay gente que realmente, hermanos amados, con todas las cosas que estamos viendo, están apostatando de la fe y se está cumpliendo la palabra. Se está cumpliendo la palabra y es algo que nosotros no podemos evitar. Vuelvo a repetirle, porque no podemos evitar las profecías que están cumpliendo. Lo que tenemos que hacer es fortalecernos nosotros y seguir caminando en las promesas que el Señor ya nos puso. Amén. Esas promesas que Dios ya nos dio, fortalecernos en ellas y seguir caminando. Porque, hermanos amados, no tenemos, mire, sé que tenemos opciones. Tal vez yo honestamente no tengo opciones. No sé mis hermanos porque yo hablo por mí mismo. Pero yo no tengo opciones. La única opción está enfrente de mí, que es Cristo. Gloria a Dios. Esa es mi opción. Ese es mi boleto. Ese es, por decir así, ese es mi pasaje. Sí. Así que, hermanos, esto de la apostasía es tan fuerte que, Dios mío, yo no sé hasta qué grado va a llegar esto más adelante. Pero es un principio que se va a comenzar a dar antes que venga la venida de Cristo. Porque lo vimos al principio. Lo leímos al principio. Que se está dando ya. Entonces y vino una apostasía generalizada todavía más grande. Imagínense, yo me pongo a pensar ahorita con todo lo que está sucediendo y las naciones con el revolú que traen de la famosa vacuna. Mucha gente ha puesto la esperanza en la vacuna. No digo que no, o sea, esto es personal. Pero, hermanos amados, el que se tiene que ir con Dios, ¿se va a ir vacunado o no vacunado? Así es, amén. Si Dios lo llama a cuentas, esté usted vacunado o no esté vacunado, adiós. Así es. Entonces preocuparnos de agradar a Dios primeramente. Así es, amén. Primeramente de agradar a Dios. Si usted se quiere vacunar, órele al Señor, pídale revelación al Señor y si lo hace, hágalo por Él. Amén. Así. Amén. No ande preguntando con todo respeto, no ande preguntando a su ministro si se vacuna o no se vacuna, porque esto es una decisión personal. Así personal. es. Yo no le voy a decir a usted, no se vacune o sí vacúnese. No, eso es una decisión que usted tiene que tomar y yo le al Señor para que Dios le revele. Sí. Amén. Sencillo. Amén. Que tampoco tenemos que amarrar a la gente y decir, no, es que la vacuna. No, hermanos amados, seamos honestos y seamos sinceros. Así es. Si a usted le nace, hágalo. Pero esto no,
esto pues estamos viendo porque mucha gente dice, no, es que hermano, es que trae la marca de la bestia, trae el chip de la bestia y tantas cosas que le alimenten a la gente y le meten a la gente y que se ponen un imán aquí que tiene no sé qué metal la vacuna. Hermanos amados, si mire, ahorita los alimentos, nos estamos dando cuenta, ahorita nos estamos comenzando a dar cuenta de los efectos que causa esto. Así es. Y tenemos más de 10 años comiendo alimentos genéricos que están manipulados. Y usted lo sabe, hay muchos alimentos que están manipulados y no estamos comiendo. Dice nuestro apóstol Sergio, mejor mire, ore por sus alimentos, bendígalos, descontamínelos y entonces sí, éntrele. Igual con la vacuna, órele al Señor, descontamínela y que Dios le revele. Así es. Amén. Seguimos, pero que esto no sea una forma, una plataforma para evitar a otros que no lleguen a buscar al Señor. Que no sea eso, que no sea una piedra de tropiezo, que no sea una manipulación que la gente pueda usar. Seguimos con la última, blasfemia. Espérenme, estamos entrando en esto apenas, no que nos vamos a ir todavía, espérenme tantito. Blasfemia. Definición de blasfemia: palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Es una ofensa a una divinidad o un insulto irreversible hacia una religión o hacia lo que se considera sagrado. Mire lo que dice, lo que el hermano está viendo, lo que es una palabra que es irreversible, hermano. Y yo creo que esta es una palabra de mucha ofensa contra el Señor cuando Dios las encuentra. Pero fíjate que lo tremendo, Pedrito, lo tremendo que la gente puede ofender al Padre, con todo respeto, puede ofender al Hijo, pero hay de aquel que ofenda al Espíritu Santo, porque ya es algo más delicado. Mateo 12:31. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A ver, pero hay otra versión que dice, no se será perdonada ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Sí. O sea, Tremendo. tengamos cuidado, familia, tengamos cuidado cómo estamos haciendo las cosas, porque a veces en un momento de ira podemos hacer barbaridades. Así es. La ira ciega a la gente. La ira la ciega y lo hace que haga cosas que a veces no debe de hacerlas, no debe de ni siquiera pronunciarlas. Por ejemplo, miren, cuando una persona está pasando por una enfermedad, que es un dolor impresionante, o sea, bueno, algo que es en su cuerpo muy doloroso, un dolor, bueno, voy a usar mi ejemplo, ¿verdad? Un dolor de diente, Dios mío, es duro, es bastante fuerte, pero si la persona comienza a decir, ojalá y empieza a pedir otras cosas que no deben de ser las que debe uno de decir, hermano, uno se está amarrando. Así es. Uno se está amarrando. Así es. Y eso sí, acuérdense que las palabras las escriben, no las escriben, hermanos. Y es delicado, es delicado. Seguimos, amados. Bien, vamos a seguir. Mire esto. La apostasía es un proceso que dice involución, de involución. O sea, va evolucionando, va caminando más, va caminando más, va caminando. ¿Tienes ahí? Sí, dice, la apostasía es un proceso de involución que implica una posición a la que se puede caer poco a poco de manera deliberada. No se trata de que el cristiano caiga en pecado solamente, sino de un abandono del cristianismo que implica en determinadas circunstancias llegar a devolver la salvación. ¿Oíste eso, Pedrito? Llegar a devolver la salvación. Mire, es una evolución. Una involución que va dándole. ¿Cómo es esto, hermanos? Vuelvo a repetirle. Cuando nosotros dejamos de poner la mirada en el Señor y empezamos a buscar las cosas materiales, estamos involucionando. Estamos haciendo las cosas por nuestras propias fuerzas, no por las que Él nos da.
yo creo que es muy triste y cuando alguien conoce al Señor y renuncia de lo que haya creído y en lugar de decir pues voy a acercarme más a Dios, regresan al mundo pero regresan al contrario haciendo cosas más peores que las que hacían antes. Y es muy tremendo porque aún sabiendo que ellos van a ser condenados, pues siguen haciendo, dejan las cosas, quizás hasta de asistir a otros lugares religiosos por irse a otros lugares peores. Y hay unos versículos en la Biblia en Tesalonicenses que dice que el Señor permite que esto pase para probar su fe. Dice en el versículo 11 de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y 11 de Tesalonicenses, dice, segunda, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios mismo aprueba sus corazones para que el de la oscuridad los toque y los lleve más al mundo, en lugar de que ellos regresen a sus pies de Cristo. Es que hacen lo peor. Sí, es lo que muchas veces sucede, que a veces vuelvo a repetir, nos aferramos a las cosas. Y según el pasaje que estás tocando, es como por lo mismo las circunstancias no entendemos ¿cómo te explicaré? No entendemos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. O sea, no alcanzamos a discernir, en la palabra, a discernir lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Sí. Entonces, en cualquier momento, en cualquier prueba que viene, lo primero que hacemos es soltar lo que ya teníamos agarrado. Sí. ¿Tienes ahí algo? Sí, en Hebreos 10:29 dice, pues no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu del Dios que los ama. Esa sangre es la que confirma la alianza y que con ella han sido ellos consagrados. Wow. Qué tremendo, porque definitivamente con sus mismos actos de rebelión, ¿verdad? Y de apostatar, como lo que tú mencionas, Sí. de ir avanzando pero para atrás, no para adelante, sino ir involucionando, ¿verdad? Sí. Entonces, de esa manera, realmente con la forma de vida que llevan, con las actitudes, están básicamente apostatando. Sí, fíjate que es bien delicado porque yo creo que a este tiempo nosotros tenemos que tener mucho cuidado con quien estamos creyendo. Y sobre todo, ahorita miren, tenemos la tecnología, número uno. Tenemos las redes sociales, número dos. Tenemos tantas plataformas que a veces uno tiene que expurgar las cosas. Hay un verso que me gusta, pues lo voy a poner aquí en pantalla, en Mateo 24:10. Mire, yo creo que este verso hay que verlo despacito. ¿Lo tienes ahí? Sí. Amén. Sí. Dice la palabra del Señor. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Número uno, aquí vemos lo que es la traición, Pedro. Así es. Lo que estábamos tocando, ¿te acuerdas que tocamos 4 puntos? Que era número uno, que te acuerdas, ¿los tienes ahí anotados? Uno era la traición, ¿verdad? Creo que aquí los tienes ahí. Sí, es la renuncia. Ajá. La otra es el repudio, La traición y la blasfemia. Pero fíjate que en este pasaje dice verso Mateo 24:10, dice, muchos tropezarán entonces y caerán. O sea, muchos van a caer, hermanos. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Tremendo. ¿En qué tiempo estamos hablando de esto? Este es en un tiempo, en este versículo, en el Mateo 24:10, es en el tiempo donde el Señor está anunciando su venida. Así es. Pero aparte de eso, todos los escenarios que todos los acontecimientos que posiblemente alcancemos a ver algunos. Dice el 11, y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Este tiempo es el que estamos viviendo ahorita, familia.
Es el tiempo que estamos viendo, aunque no queramos, es el tiempo que estamos viendo. Vuelvo a repetir el 10, muchos tropezarán. ¿Cuántos hermanos de nosotros no han tropezado? No han caído, se han olvidado del Señor. Y dice, más adelante dice, entonces, dice, muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros. Hermanos amados, la traición de ahorita, Dios mío, está difícil. Está difícil. Porque esto sucede con el cuerpo de Cristo. Así es. En las iglesias, hermanos amados, perdón si piso callos y pateamos espinillas, pero en las iglesias, mira hermanos, ¿por qué se provocan divisiones? Porque a veces la gente está inconforme. Quieren imponer las cosas de ellos que vienen de otros, tal vez vienen con otras ideas. Y son buenas las ideas, pero hay que esperar el momento adecuado para poderlas canalizar en la visión en donde usted está participando. Pero ¿qué es lo que sucede a veces? A veces queremos hacer las cosas a nuestra propia voluntad y comenzamos a golpetear a aquellos que ya están ahí y comenzamos a traicionarlos. Y miren lo que pasa. A veces en lugar de ser de bendición, somos piedra de tropiezo para otros. Y qué pena, hermanos amados, que en este tiempo estemos viviendo esto. Por eso es que el Señor repudia las divisiones. Y si no me cree, ¿qué fue con Coré? ¿Qué fue lo que le pasó a Coré? Allá en Números. Coré se levantó en contra de Moisés porque Coré buscaba el sacerdocio. Era levita. Él era levita. Él estaba ya ejerciendo su liderazgo como levita. Pero no conforme con eso, se empezó a levantar contra Moisés. Esa predicación usted la puede ver en los golpeadores. ¿Se acuerdan que lo platicamos en el tema de se me olvidó alborotadores. Gracias, mamita. En el tema de los alborotadores lo tocamos ese tema. Y vimos cómo es que se levantan esta gente y comienzan a golpetear a los ministros, a los ancianos, a los diáconos. Son personas que a veces no se sujetan a las autoridades que el ministro pone. ¿Por qué? Porque no están acostumbradas tal vez. Y eso lamentablemente pasa mucho, hermanos, pasa mucho, perdón. Mire el 12. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Volvemos. Debido que al aumento de la iniquidad, en este tiempo, hermanos, se ha levantado mucho la iniquidad. Mucho. Así es. Se hacen cosas que a veces son incomprensibles. Pero fíjate que la palabra iniquidad ya aquí va relacionado a alguien que ya conoce el evangelio, porque para el inconverso es el pecado, ¿verdad? Alguien que no conoce. Pero la iniquidad realmente no, para nosotros ya es transgresión, iniquidad ya es para nosotros. Este verso está basado a nosotros, a los salvos. Si usted lo analiza y usted mira, Dios nos está hablando a nosotros, al pueblo del Señor. Así es. ¿Entiende? Aquí nos está hablando el Señor. ¿Por qué? Porque está hablando de puntos muy importantes. Debido al aumento de la iniquidad, en su pueblo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El aumento de la iniquidad del pueblo de Israel, mire, impidió que entrara a Canaán. La primera generación no entró. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo doblegó sus pies, sus rodillas a imágenes. Así es. Se volteó en contra del Señor la iniquidad. Se rebelaron. Ahora, hoy en día, hermanos amados, póngalo en su propia forma de vida, en su propia forma de ver las cosas. ¿Cómo usted ve la situación hoy en día? ¿Cómo la vemos? Por todos lados están atacándonos. Así es. Por todos lados están atacando. Mire, por ejemplo, hay algo, quiero mencionarlo, porque hay una enseñanza muy bonita. Si usted puede verlo, véalo. Se llama La Ventana de Overton. Y mírenlo, en eso explica, es un programa, esto de La Ventana de Overton, es un programa que desarrollaron los gobiernos para manipular a la gente. Y cómo es que este tipo de situaciones
se suelta a nivel global con unas preguntas. Y al que no los acepta, con mis amigos, vean usted, ahí está en internet, puede buscar esta información porque es interesante esto también, porque esto, como le repito, es algo que nos está pasando. Porque quieras o no, la apostasía se está dando. Y de muchas formas nos están metiendo gol. Nos están informando por muchas formas y maneras, nos informan lo que realmente no queremos que pase. Así es. Entonces la apostasía ya se está dando. Ya hay gente que está optando por el evangelio. Se está regresando. ¿Por qué? Vuelvo a repetir al principio, yo le mencionaba esto, porque no han tenido un encuentro con Dios personal. Y eso es lo que necesitamos, familia, que nosotros nos acerquemos al Señor y le busquemos de rodillas, clamar por su misericordia, clamar por su amor, clamar por su perdón, y que no caigamos en esto. ¿Tienes algo que decir? Sí, añadiendo un versículo que hablaste de Mateo sobre falsos profetas, también en 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubrimiento, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Imagínate. ¿Qué pasa que está abriendo? Búscalo ahí. Es la segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. Allá apúntalo, hermano, segunda de Pedro 2:1, porque es importante que veamos eso. Entonces mire cómo sutilmente, mire el enemigo sutilmente, hermanos. Yo recuerdo cuando uno echaba a pelear gallos. Así es. ¿Se recuerdan ustedes en el rancho? ¿Cómo preparaban al gallo? Le quitaban la cresta como su servidor, ¿verdad? Número 1. Luego, ¿qué más hacía? Le picaban la cresta y se la daban a comer al gallo. Así es. Entonces el gallo estaba bien piludito. Entonces cuando lo empezaban lo confrontaban con el otro, el animalito, con el otro gallo, los acercaban y les hacían así para que ellos mismos chocaran sus cabecitas y comenzaran a torear, a cacucar, pues, a torearse, y después se a rajatabla. Pues así pasa con la apostasía, fíjense. Primero nos avientan para ver cómo captamos las cosas, cómo estamos firmes ante el Señor, cómo creemos el arrebatamiento, cómo manejamos la fe en el Señor. Y nos están viendo. Y ahí están, a ver. Y después, ¿qué pasa? Nos avientan una piedra más grande. A ver, vamos a ver. Y nos empiezan aunque no quiera, entre nosotros a veces nos peleamos. Sí, así es. Tenemos discusiones. ¿O usted no ha tenido ninguna discusión con algún hermano de la congregación? Porque yo sí. Discusiones así ay, no, pero sí, algunos roces, exactamente. ¿Por qué? Porque acuérdense que somos piedras de río. Y las piedras de río, en el mismo río y en el agua, se van limando, que significa la palabra. Así es. La palabra. A nosotros nos va limando la palabra del Señor. Nos va quitando lo ásperos que somos muchas veces. Entonces, cuando vemos lo que dice Mateo capítulo 24:10, muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros. La traición, hermanos, es algo que no deberíamos de tener, que no deberíamos de aceptarlo, pero aquí está, y es algo que continuamente tenemos y vivimos con ello. Porque aunque no crea, aunque usted no lo quiera, hay alguien que a veces lo traiciona a uno. Sí, así es. Hay alguien. Y a veces esa persona que usted más lo ama y más tiene confianza con él. Sí, es el que menos piensa. El que menos piensa. Ahora imagínense, amado hermano, que el Señor ha puesto sus ojos en usted y lo ama de tal modo que fue a la cruz y derramó su sangre por usted. ¿Cree que se merece Él que nosotros lo traicionemos? No, para nada. ¿Cree que se merece Él que todo el esfuerzo que, entre comillas, todo lo que ha hecho por nosotros, y nosotros al final de cuentas
bueno, yo renuncio y espero que tú también renuncies a esto, Sí. pero aquellas personas que digan, no, ¿sabes qué? Creo que está mejor el mundial, me quedo aquí mejor, aquí hay fiesta, Sí. aquí tenemos todo lo que queremos, y se nos olvida que cuando uno se arrepiente, hay fiesta en el reino, Amén. hay fiesta, hay gozo allá Amén. arriba. Cuando un pecador se arrepiente, Así el es. pueblo del Señor se goza. Así es. Por eso, amados hermanos, necesitamos estar firmes en lo que estamos creyendo, porque la apostasía se va a dar, se está dando, y ya hay gente que ya está apostatando de la fe. Así es. Ya hay gente que ya no quiere nada del evangelio, por lo que les digo, los han traicionado, los han golpeado, les han dado duro. Sí. Así es. Mira lo que dice en Hebreos 10:20, Amén. 10:39, dice, pero nosotros no somos los que retroceden, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Bendito sea el Señor. Eso está en Hebreos 10:39, ¿verdad? Entonces, imagínense, hermanos amados, ahorita, con lo que estamos pasando, déjenme darles, creo que lo que leíste es Pedrito, 2 de Pedro 2:20, ¿va? Porque si después de haber, 2:1. 2 de Pedro 2:20, ¿lo tienes ahí? Miren esto, hermano, porque nosotros somos los que no retrocedemos y no deberíamos de retroceder. 2 de Pedro 2:20. No, 2:1 dice. Perdón, yo 2:1. te dije 2:20. ¿O 2:20? 2 de Pedro 2:20. Sí, es muy triste que, así como dijiste, hermano, que en lugar de estudiar la Biblia, nos pongamos a ver otros programas. Que no, hoy en esta semana me tocó de que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Va a estar bueno el partido de ¿sabes qué? Gracias, pero yo estoy enfocado en otras cosas. Yo creo que me voy a enfocar en lo que el Señor me está llamando, le digo. Sí. Sí. Mira, Renunciar definitivamente las cosas que antes hacíamos y para santificarse más para Cristo. sí, es que es necesario. Sí, mi amigo. Sí, lo que dice el hermano Pedrito, ¿verdad? Tiene razón, porque ya ahorita no es tiempo de estar perdiendo el tiempo, ya hay cosas que, ¿verdad? A la larga pues no nos van Son a... secundarias. Sí, yo entiendo que hay momentos en que puede uno, ¿verdad? Tomarlos pues para distraerse, disfrutar a la familia y todo, pero todo tiene su tiempo. Así El es. asunto es de que no estemos, el tiempo no lo tengamos de ociosidad, porque lo Perdiendo podemos el tiempo. emplear en Sí, la así palabra, en el conocimiento de la palabra. Así es. Amén. En 2 de Pedro 2:20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Miren, eso es lo que estamos viendo. Así es. Dice, Permíteme, mamita, porque tenemos que saber Ok. este pasaje. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. Miren, número uno, ya estas personas ya eran salvos. Sí. Ya habían escapado de la vana manera de vivir que el mundo tenía contra nosotros. Ya habíamos escapado, me voy a meter en el paquete. Pero dice más adelante, de nuevo son enredados en ellas y vencidos. Oiga esto, ¿por qué fueron vencidos? ¿Por qué fueron otra vez enredados? Porque tuvieron convivencia otra vez. Sí, así es. Nosotros no tenemos que tener convivencia con el pecado. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada. Hay una separación. Es lo que tenemos que aprender a separarnos nosotros de las cosas. Así Porque es. lo que provoca esto es que, mire, comienzan con cositas. Ay, hermano, fíjate que... O empiezan a soltar cosas que nosotros, pues, nada que ver. Así es. Y no es que no les pongamos atención, sino simplemente son pruebas personales de cada uno. Así es. Entonces, mire estos personajes, dice más abajo, su condición posterior vino a ser peor que la primera. ¿Por qué? Porque abrieron puertas, hermanos. Nosotros, a veces, muchas veces, por X razón, por no tal vez, no ¿cómo le puedo decir? Por no quedar mal con el vecino, con la familia, Sí. por otro,
asistimos a esos lugares o vamos a esos lugares, pero miren lo que pasa. Sí, y fíjate que eso me da referencia, ¿verdad? Que cuando dice el Señor, ¿verdad? Que una persona, ¿verdad? Viene a ser libre de todos esos espíritus cuando la casa la limpia. Y si la persona no llena su templo con el Espíritu de Dios, con la palabra, pues viene a tener, por así que los que se fueron, vienen otros, traen a otros más peores, y el postrer, ¿verdad? Dice, el postrer estado viene a ser peor que el primero. Y quiere decir porque no se dieron a la tarea de buscar, de llenar su copa, de llenar su ser con el Espíritu del Señor. Y esto es lo mismo que estamos viendo, porque se han dado esa permisidad, se podría decir de algún modo, de no tener ese cuidado de estar buscando más de Dios, buscar inquiriendo más en el Señor, porque definitivamente nosotros necesitamos que esta copa esté llena. Amén. Llena Amén. de su presencia. Amén. Sí, es muy curioso porque mucha gente vive engañada, ¿verdad? Por el mundo. Me tocó también hoy en esta semana de que me hicieron una pregunta y me dijeron, oye, pues no sabes por qué está pasando lo de la pandemia. Y digo, ¿sabes qué? Es que mucha gente se volvió al mundo, está viviendo de pecado. No, pero que somos hijos de Dios. No estemos confundidos, le digo. Pero tú eres el que me está juzgando. No. En la Biblia, si estudiamos, dice que ahí no todos somos hijos de Dios, sino los que realmente nos llamó y nos venimos a los pies de Cristo, le digo. Pues fue un debate muy difícil y la verdad no es lamentable que viva la gente engañada, ¿verdad? Por otras, como dijiste, sectas. Yo pienso que aquí en el libro de Santiago, en capítulo 1, versículo 19, dice que uno hay que estar presto pues a la palabra del Señor. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Sí. Es tremendo, por eso te digo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, lamentablemente, amados hermanos, el pueblo del Señor no pone atención a las cosas. Hay escenarios que nos muestran que estamos cabalgando en el tiempo de la apostasía. Y es bien visual lo que estamos viendo. Mucha gente no quiere verlo. Bueno, está bien, es personal. Pero de que estamos cabalgando en el tiempo de la apostasía, lo estamos haciendo. Lamentablemente esta pandemia, vuelvo a repetir, esta pandemia no vino a provocar lo que iba a pasar. Simplemente vino a destapar lo que está pasando. Así es. Porque ahora la gente piensa que es que no voy a la iglesia porque me puedo contaminar. No voy a la iglesia porque me puedo enfermar. Hermanos amados, ¿y cómo es que se van a los estadios? ¿Cómo se van a las albercas? ¿Cómo se van a los centros creativos? Hermanos amados. Y tenemos un compromiso con el Señor, déjenme decirle. Nosotros como creyentes tenemos un compromiso con el Señor. Él en las escrituras nos dice que donde nosotros estemos, donde está nuestro corazón, Él va a estar. Aleluya. Déjeme seguir con otro versículo, 2 de Pedro 2:21. Dice, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, mire, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Es tremendo. Y con eso cerramos, porque ya dije que no se da mucho el tiempo. Déjeme decirle, mire, un cristiano está propenso a apostatar por distintas causas, entre ellas, solo se las voy a dar así rapiditos, hermanos, por el tiempo. Un cristiano está propenso a apostatar de diferentes causas, por diferentes causas. Mire, una de ellas, lo voy a decir rapidito. Vamos con la primera. Cuando ignora la sana doctrina, apúntelo ahí, cuando ignora la sana doctrina. Número 2, cuando tiene falta de fe. Hechos 3:12. No lo voy a leer por el tiempo. Número 3, cuando comete pecado e iniquidad. 2 de Pedro 2:15 y 16. ¿Ok? Mira, número 4.
cuando le atrae la cosa del mundo. Segunda de Pedro 2:20. Aquí lo tengo al lado de hermano Pedrito. Gloria a Dios. Número 5, cuando escucha a falsos ministros. Así es. Segunda de Pedro 2:1 y 2, lo que está leyendo mi hermano Pedrito. Miren el número 6. La escritura nos permite ver que existen 3 tipos de apostasía. Así que aquí lo voy a dejar por el tiempo, amados hermanos. Yo quiero que se quede pensando en esto que le mostré. Por favor, usted analícelo en casita, sáquele el bagajo. Hay bastante cosas que ver. El tema de esta noche se llama la apostasía. Número 1, cuando ignoramos la sana doctrina. Hermanos amados, no ignore la sana doctrina. Así es. Cuídela, aguárdela. Número 2, cuando tiene falta de fe. Mire, Sí. aférrese a las promesas de parte del Señor. Si Dios le prometió algo, se lo va a cumplir. Se lo va a cumplir, pueblo. Número 3, cuando cometemos pecado e iniquidad. Cuando usted cometa pecado e iniquidad, venga el Señor, amado hermano. Venga y pídale perdón. Él es fiel para perdonarnos, dice la palabra. Así Otro es. pasaje, abogado tenemos aquí en Jesucristo. Aleluya. Vengamos a Él. 4, cuando le atraemos las cosas del mundo. Mire, estos son costumbres que tenemos y que nos ha golpeado mucho. Las costumbres las traemos de Egipto. Y cómo nos ha hecho daño. Pero ya no le voy a decir porque el tiempo se me fue. Cuando escuchamos a falsos ministros, hermano, tenga cuidado a quien escucha. Mejor escuche a su pastor. Así Escúchelo. No tiene que andar pescando en otro lugar. Escucha a su ministro. Bendito sea el Señor que nos da ministros, ay Dios mío, con bastante revelación. Gloria a Dios por los que tenemos. Gracias a Dios, nuestro apóstol Sergio Enríquez, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. No estoy idolatrando al hombre, no. Pero la revelación que nuestro apóstol tiene es una bendición, realmente, una bendición. Quisiera rápidamente saludar a mis hermanos de la iglesia de Benjamín, ¿verdad? Ellos nos dan gloria a aquí un Dios. comentario que dice que es una zaranda para probar el que es trigo y el que es cizaña. Amén, Así es, amén. amén. Así es, la verdad que es una bendición que esté nuestro hermano de allá de Itagüí, iglesia de Itagüí, les bendecimos. Un saludo, hermanos amados. Saludos, hermanos, acá estoy presente. Bien, amados, pues la verdad fue un placer, el tiempo se nos fue. Esperemos que usted pueda ver la repetición si usted lo anhela. Estamos en Facebook, en El Renuevo Benecer, búsquenos ahí, suscríbase, ahí estamos. También igual en las redes sociales, usted las conoce, Facebook, YouTube. Estamos también en Instagram también. Así que les bendecimos. Gracias por su tiempo. Esperemos que este tema traiga bendición a sus familias, a su espíritu, que sea de fortaleza. Y mire, hermanos amados, aférrese a las promesas de parte del Señor. Así es. Aun cuando las cosas vean que las estamos viendo que están feas, aferrémonos a las promesas de parte del Señor. Amén. Acuérdense de que Él dice: voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que el Señor nos bendiga y estemos siempre en la presencia, buscando su presencia. Así Les es. esperamos el domingo, vamos a orar. Déjenme bendecirlo rápido. Bueno, no, es una expresión que no me gusta usar y no la voy a usar. Déjenme bendecir. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias, bendecimos a tu pueblo, toda Señor. la gloria, Bendecimos a toda la tu honra, casa, Padre, Señor. para siempre. Los bendecimos, Te la Señor. mereces. Bendecimos a la iglesia de Gracias por tu Itagüí, Señor. palabra. Hermano Gracias, Freddy y su Señor, familia, porque su congregación, los revelas bendecimos, nuestro corazón, Padre. En el nombre de Padre de Jesús, la gloria. sean bendecidos, Padre. Bendice a mis Señor, hermanos, aguárdanos. Padre. Cúbrenos con tu bendito Guárdalos, Señor. manto, Señor, de En el misericordia. nombre de Jesús. Que no caigamos, Señor, en el Sí, espíritu Señor. de error, en el Ayúdanos, espíritu, Padre, de la Señor, de la gloria. apostasía, Señor. Guárdanos, Señor. Aguárdanos, Padre Santo, Sí, aguárdanos, Señor. Señor, en el nombre de Sí, Jesús. Padre. Bendice esta casa, Señor. Bendice a mis hermanos, Sí, Señor, los de casa.
Los bendecimos, Padre. Te rogamos, Padre, por el tema del domingo, la prédica del domingo, una doble porción de tu Espíritu Santo, que semaná, Señor, descienda del cielo y que traiga el alimento que necesitamos, Padre. Desde ya te pedimos por los que están enfermos, Padre, que tú traigas la sanidad a sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por este momento que nos has permitido estar nuevamente juntamente con tus hijos, predicando la palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos, Padre. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Un abrazo, que los bendiga. Saludos, bendiciones Saludos a todos. Bendiciones, Amén. amados.